On the cloud. Ya. Bueno. Bueno, entonces, le doy la bienvenida a nuestro taller donde vamos a hablar del orden, que es uno de los conceptos más importantes de Bert Hellinger. Yo creo que por eso hubo tanta apuntada a tu interés hoy día. Bueno, entonces, primero vamos a partir dándole la palabra a algunas muy brevemente, así como en una o dos frases para hacer un calentamiento grupal. ¿Quién me dice qué piensan del orden y del desorden? A ver, ¿qué les llega? ¿Qué les pasa a ustedes con este tema? A ver, que me van levantando la mano y yo les voy, y van abriendo sus micrófonos. ¿Tú me escuchas, María José? ¿Quién me habla? La Vicky. ¿La Sole? Ah, la Vicky, ya. ¿No puedes poner tu cámara? Que te veo la foto nomás. Es que no puedo cambiarlo porque ni siquiera puedo ver para poder compartir, escribir algo porque estoy desde el teléfono. Ah, ya, pero uno puede poner la cámara desde el teléfono. No me ha resultado esta vez. Ah, ya, bueno, dale. Pero ¿Qué te parece este tema del orden y el desorden, Vicky? Dale. Bueno, es re poco lo que puedo saber, pero lo que a mí me gustó mucho cuando hice constelaciones en el año 99, ponte tú, me encantó el tema del orden con el tema de las primogenituras, ponte tú, el padre, la madre, el hijo mayor, los órdenes sagrados en el amor. Es decir que, claro, en el fondo lo que estás diciendo es que no es lo mismo ser el hijo mayor que el segundo, que el tercero, que los padres vienen primero que los hijos, sí, eso lo vamos a decir ahora, ya, sí, gracias por recordarlo, sí. Ya. Sí, ese es el orden básico del primer sistema, ya, gracias Vicky, muy bueno tu aporte. Y ¿quién más quiere aportar algo del orden y el desorden? No necesita ser un concepto de Bert Hellinger, simplemente cuando ustedes piensan en orden familiar, en desorden, ¿qué piensan? ¿Qué les viene? A ver, Mónica, no te escucho, prende tu... no te escucho nada. A ver. ¿Ahí? Ay, sí, ya, dale. Ya, es que se me fue un poco la... pero el orden a mí me da como tranquilidad y en todo orden de cosas, en la casa, ya, en mi familia, todo, y seguridad. Okay. Me siento como clara, como más... cuando no tengo orden en nada, o sea, en la vida, en el diario vivir, me siento como desorientada. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Quién más? A ver, Silvana, dale, prende tu micrófono. Ahí sí. Hola, ahí sí, primero que todo. Hola, bienvenida, Silvana, gusto verte. Igualmente. Bueno, para mí, en realidad, así como aplicándolo en la vida, así en lo cotidiano también, es como cuando a mí me pasa que cuando está mi casa desordenada, ando como nerviosa, preocupada, o el closet, cuando de repente lo veo con cosas que ya no se usan, están desordenadas, para mí es vital desocupar espacios para poder avanzar y para que entre luz, por ejemplo, energéticamente también para que se llene de cosas mejores. Para mí el desorden es un poco de desestabilidad. Eso. Ya, muy bien, gracias, Silvana. ¿Alguien más? Yo quería decir algo. Marcela, dale. Para mí el orden es fundamental porque tiene que ver con el tema de la organización en cuanto a todo lo que tiene que ver con las relaciones con los demás. Y uno ve también en las sesiones de terapia que cuando un consultante viene con un conflicto hay un desorden y ahí se estanca y no fluye el amor. En cambio, cuando hay un orden, cuando hay una claridad, cuando hay una estructura, digamos, en todo tipo de relaciones, inmediatamente empieza a fluir el amor y uno se llena de abundancia hacia uno y abundancia hacia todo el entorno de uno y cómo los demás se contagian con la abundancia de uno. Entonces es esencial, digamos, el que haya una estructura, una organización y como dice la Silvana, sí, que entra luz, entra aire fresco. Sí, muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, viste, están llegando todavía. Jessica, bienvenida. Cecilia, bienvenida.
Tú habías levantado, Itala, tú habías levantado la mano, sí, ya, prende tu micrófono, bienvenida, aquí una colega del grupo de TAPIC. Hola, un gusto saludarle. Hola, Muchas gracias por la invitación, María gusto José. verte, linda. Gracias, gracias. Bienvenida. Gracias. Para mí el orden permite funcionalidad en el paso a paso de los procesos dentro de un sistema. Y esa funcionalidad pues permite también el alcance de los metas, objetivos cuando se habla de organizaciones, porque da la estructura. Y cuando se habla de la estructura familiar, también permite la funcionalidad de ese grupo de integrantes de la familia. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el orden y el desorden? Yo ahí les voy a contar qué dice las constelaciones y luego vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Alguien más quiere decir algo? Ah, Sole, tú habías levantado la mano, a ver, recién la veo. Sí, para mí cuando hay desorden hay un caos, ¿no? Todo se te pierde, no encuentras nada. El caos lo define, yo defino desorden, caos. Muy bien, chicas. Vamos a decir chicas porque hasta el momento somos puras chicas, ¿no? Ya. Bueno, yo les voy a contar entonces para que empecemos ya la parte del taller. Bueno, el tema del orden es un tema muy importante de Bert Hellinger. Él dijo una premisa que cuando yo la escuché no la entendía inmediatamente, pero luego me hizo mucho sentido. Él dice, primero viene el orden y después viene el amor. Y luego que yo, desde que soy consteladora, el 2006, que me formé y he hecho muchos talleres presenciales, ahora online, distintas modalidades, distintas formaciones, me doy cuenta que si uno no está en el lugar que tiene que estar, todo se desordena, ¿no? Como ese dicho que una manzana podría pudrir las demás, ¿no? Eso realmente ocurre así. Entonces, cuando Bert Hellinger hizo las primeras constelaciones, porque luego fue modificándola desde las constelaciones más sistémicas, estructural a la del espíritu, al principio las constelaciones tenían que ver simplemente con que si había alguien fuera de su lugar, y ese era el primer diagnóstico que uno hacía como consteladora. Entonces, lo que decía, por ejemplo, la Vicky, es que nosotros los individuos nacemos en un primer sistema familiar, ¿verdad? Que es familia de origen, ¿no? Mamá y papá, hijos. Entonces, en este primer sistema de origen, que son los cuidadores primarios, lo que se espera es que el papá esté en el rol de padre, la mamá esté en el rol de madre y los hermanos cada uno en su rol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien falta? ¿Qué pasa si un hermano está muerto y no se contabiliza? ¿Qué pasa si hay un aborto? Por eso los abortos tanto espontáneos como pérdida espontánea, los abortos propiamente tales son muy tomados en cuenta en constelaciones, porque alguien que no tenga su lugar cambia el orden del hermano que sigue. Entonces el orden de los hermanos se modifica, por ejemplo, ¿no? Entonces así pasa con los secretos familiares, así pasa con algún excluido, que dice Bert Hellinger que todos los traumas, todo lo que pasó en una generación pasa a la otra generación como conflicto psíquico-somático. Entonces muchas veces se somatiza, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay algo en desorden? Es porque alguien hace un síntoma. Y muchas veces ese síntoma nos está mostrando que en alguna generación falta alguien, y no necesariamente la generación del consultante. Por eso tenemos que ir a una generación más arriba, incluso más arriba, para darnos cuenta de quién falta. Después de muchos años de estudiar a Bert Hellinger y estudiar la psicogenealogía, le puedo compartir que, por ejemplo, ¿no? El hermano mayor viene a representar al padre o al linaje paterno, ¿no? Las alumnas que están estudiando conmigo, yo se lo he dicho muchas veces. Y entonces, muchas veces el hijo mayor, sea mujer o hombre, el hijo mayor vivo, se refiere, ¿no? El no nacido, representa al padre, ¿no? Y de alguna manera está más como llamado a activar en su inconsciente y a tomar como propio los conflictos del padre. El segundo hijo tiene esta tendencia a tomar los conflictos de la madre, y el tercer hijo toma los conflictos de la pareja, y el cuarto hijo toma el conflicto del clan, y así se vuelve a reproducir. El hijo quinto toma el conflicto del padre, el sexto de la madre, el séptimo de la pareja y el octavo del clan, aunque ya no se ven familias tan numerosas, ¿no? Entonces uno ve, ¿no?, que está en esta tendencia. También uno ve que el hijo mayor normalmente es más sobreexigido, que el hijo del medio muchas veces que no están vistos, el hijo pequeño a lo mejor tiene mucha más libertad para crecer.
Entonces, uno cuando va viendo muchos sistemas familiares va viendo unas pautas que van reproduciéndose, pero eso, más allá de la descripción que le estoy diciendo, en cada familia nosotros tenemos que mirar en la casuística individual quién está fuera del lugar, ¿ya? Entonces, el primer concepto que les quiero decir es que efectivamente todos queremos estar en orden, porque el orden es más agradable, como ustedes dijeron, el orden genera menos síntomas, el orden genera más armonía, el orden genera más amor, el orden genera que nos miremos y cada uno esté en su mejor versión, ¿no? En su mejor lugar. Pero en general los sistemas tienen desórdenes, por eso nosotros los consteladores nos vienen a preguntar que algo pasa. Entonces, la mirada acá también es entender que el desorden está causado por algo, hay una historia ahí, entonces en la mirada de las constelaciones no es como excluir este desorden, ¿no? Y probablemente en la vida de todos nosotros en alguna área hay un desorden, en todos los sistemas nuestros en una área hay un desorden más grande, más. Ahora vamos a hacer un ejercicio porque generalmente o en cada uno de nosotros el desorden está en la rama materna o la rama paterna, o algo pasó con los abuelos, pero lo que ustedes tienen que entender es que cada vez que hay un desorden es porque pasó algo. No es porque sí, nadie quiere un sistema desordenado, ¿no? Hubo un trauma, hubo algo, alguien no nacido, hubo una pérdida, hubo una migración, por ejemplo, que causa mucho dolor transgeneracional, hubo una enfermedad, o alguien perdió el trabajo. Entonces, entender que cuando hay un desorden, y generalmente los sistemas se desordenan también por lealtad y también tratando de armonizar por algo mayor. Es decir, por ejemplo, ¿no? Uno de los desórdenes típicos, una pareja se separa, ¿no? Y el marido se va. Imagínate que se va, se muere, ¿ya? Vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, uno de los hijos apoya a la madre y muchas veces uno de los hijos, quizás los mayores, tiene que ir a trabajar, a lo mejor no puede estudiar, a lo mejor tiene que ser la mano derecha de esa mamá, ya sea mujer o hombre, lo he visto muchas veces. Entonces, esa persona, ese hijo o hija, está al servicio de algo mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo un caso de una paciente que vi hace mucho tiempo, que eran del campo, de Chile, qué sé yo, y ella tenía una hermana mayor, y la mamá había muerto a los 15 años de ella, era al revés, ella había muerto, la mamá, y la hermana se había quedado cuidando a los hermanos, cuidando al papá, y la hermana nunca se había casado. Y la paciente mía se casó y la otra también, y la mayor no se casó, quedó como al rol. Ella como que entregó su vida también en este caso, a algo mayor, ¿no? Por eso dice Bergeninger que cuando alguien tiene un destino más difícil o alguien hace un mérito, también tiene que recibir más reconocimiento. ¿Se fija? Entonces, claro, cuando en este caso el papá murió, también ella siguió con la casa familiar, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo una compensación, ¿no? Muchas veces pasa que a lo mejor el papá se va, ¿no? Se separa de la pareja y entonces, claro, yo diría que pasa que muchas veces hay un desorden al servicio de algo mayor y algunas veces hay un orden que tiene que ver con algo que fue necesario, ¿no? Entonces nosotros los consteladores también tenemos cuidado con desórdenes que pueden ser un poco, que pueden generar más síntomas, como que uno tuviera un hijo y lo haga de marido, que ese hijo no pueda tomar su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros los consteladores entendemos que hay momentos que los hijos a lo mejor van a tomar roles de adultos, pero claro, la idea de los consteladores es orientar para que esto sea más transitorio, para que la mamá se dé cuenta de que no puede tomar a un hijo como marido, por ejemplo, para que este hijo también después pueda hacer su vida. Entonces, es importante entender que los desórdenes tienen que ver con esta historia que se va produciendo, siempre, ¿no? Y muchas veces me ha pasado ver hijos o hijas, en este caso estoy pensando en otro caso, de una hija que ahora tiene como 42 años, que el papá se fue también cuando eran adolescentes, la mamá tuvo que ir a trabajar, porque las mujeres cuando se quedan solas se tienen que masculinizar, tienen que ir a buscar el trabajo, ¿no? Porque no queda de otra. Entonces, esta hija que estoy hablando es la mayor de 3 hermanas, en este minuto estoy trabajando en ella por otros temas, y ella en este caso me dice, no quiero tener hijos, solo quiero tener pareja, no quiero tener hijos. Y yo le digo, que tú ya los tuviste. Y ella me dice, sí, pues. ¿Me entienden, no? Porque en el fondo cuando la mamá se quedó sola, cuando ella tenía 15 años,
ella se tuvo que ir a trabajar. Perdón, no, la mamá se fue a trabajar y ella tuvo que ser ¿de qué? De mamá. Tenía que servir la comida, tenía que, por ejemplo, cuidar a la hija cuando estaba, a las hermanas cuando estaban, tenía que hacer las tareas porque la mamá llegaba a las 8 de la noche. Entonces muchas veces hay personas que les pasa eso. Entonces se dan cuenta que ese desorden que ella tuvo que hacerse cargo de la hermana por un tiempo, le generó también un desorden a ella, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que les quiero mostrar es que el orden y el desorden que nos va pasando tiene que ir con el amor también, con cosas que fueron pasando, ¿ya? Eso es lo primero que les quiero contar y también les quiero decir que cuando, acá hay un concepto muy importante, para que yo tome mi lugar de hija, se necesitan dos condiciones. Primero, que mis padres me den el lugar. Para que mis padres me den lugar, adivinen qué necesitan, que sus padres le den su lugar. es como un efecto dominó, ¿no? Y algo muy importante, que lo he ido también desarrollando, lo he ido entendiendo de a poco, ¿no? Porque esto de lo de Bergelinger a uno le va cayendo como la ficha, porque no es tan sencillo en la primera lectura entenderlo. Ni siquiera para nosotros consteladores que llevamos años practicando. Cuando hablamos de tomar el lugar y hablamos de exclusión, yo siempre había entendido que, claro, mis papás me dan el lugar, si ellos estuvieran ordenados, si ellos están más desordenados, me cuesta tomar el lugar, ¿no? Eso es lo primero que yo entendí. Pero después, últimamente entendí otra cosa que les quiero compartir y sobre todo también lo entendí mucho estudiando el curso Milagro, que también tiene como algo que se cruza, ¿no? Con las constelaciones, como una información que se cruza y que colabora. Que claro, nosotros los hijos, cuando vemos que mamá y papá hacen cosas que no nos gustan, cosas que nos hieren, nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y nosotros decimos, yo lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Decimos, eso que hicieron ellos no me gusta, yo lo voy a hacer mejor, ¿ya? Tanto en el criar a los hijos, las normas, ganar el dinero, en cualquier área de la vida, en ser pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no aceptamos lo que los padres nos entregan, como dice John Garriga, ¿no? Tomar las monedas. Cuando yo no acepto lo que mamá y papá me entregaron tal como es, cuando yo no le digo sí a eso que me entregaron tal como es, acá pasa algo muy curioso. Yo tampoco puedo tomar el lugar y me vuelvo invisible. Y yo me autoexcluyo. Entonces, son dos condiciones. Lo voy a decir de nuevo porque me parece muy relevante que entendamos esto. Una, mis padres me tienen que dar el lugar, ¿ya? Muchas veces, si ellos no tienen lugar, les cuesta darme el lugar de hija, de chica, donde ellos son grandes, ¿ya? Muchas veces se ve que tengo una relación simétrica, ¿no? Y muchas veces mis consultantes me dicen, pero yo no la veo como grande, yo no lo veo como grande. Pero yo me doy cuenta que basta que nosotros podamos conectar con ser hijos y nos pongamos nosotros en la posición para que nosotros hagamos un movimiento ahí. No tenemos que obligar que nuestros padres lo hagan. Nosotros basta que nosotros lo hagamos. Empiezan a pasar cosas. Y entonces lo que les quería comentar es que también cuando yo digo sí a lo que me tocó, yo ocupo ese lugar que está disponible. Si yo no acepto ese lugar porque reclamo, porque me quejo, porque digo, no, esto no fue suficiente, no me gustó, como lo hizo mi mamá y mi papá, resulta que ocurre que yo me autoexcluyo, no estoy en el lugar que me corresponde, empiezo a ser invisible para ellos y para el sistema en general, y lo peor que pasa es que eso que yo hago, ese movimiento también desordena hacia abajo. Y esa consecuencia también la toma mi descendencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, eso es lo que empieza a pasar. Entonces, como estamos todos conectados, el tema es que cuando hubo un trauma, en realidad está todo el sistema en el trauma. Y por eso nosotros cuando hacemos el FTT muchas veces vemos, hoy están todos congelados, decimos. Es porque el trauma de arriba empezó a generar trauma hacia abajo. Ustedes saben que todo lo que pasó en nuestro sistema familiar pasa de generación en generación como memorias emocionales. Todo lo que no fue elaborado, por ejemplo, todos los duelos de la familia, todo lo que no fue elaborado en una generación pasa a la otra como algo pendiente. Todas las injusticias, si acá hubo una injusticia, si acá alguien le robó a alguien, si en una generación alguien le quitó la herencia a alguien, cualquier cosa que haya quedado como la sombra del sistema familiar
pasa a la siguiente generación como un tema pendiente. Y alguien lo tiene que tomar como una aposta. Y si no, alguien más lo tiene que tomar. Pero eso, igual que la ley de Lavoisier, nada se desaparece, todo se transforma. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa ley? Que es lo mismo que en los sistemas familiares. Nada se desaparece. La energía no se puede desaparecer. Acá lo mismo. Es decir, todo lo que fue incorrecto, todo lo que fue doloroso, todo lo que no fue visto, pasa hasta que alguien de alguna manera lo agarre. Es como algo, ¿no? Como algo que alguien tiene que agarrar. Y muchas veces los miembros más sensibles del sistema, o los que tienen mayor capacidad de amor, o los que sienten que su pertenencia está más puesta en riesgo, porque a lo mejor son los últimos del sistema, o los que están más involucrados, son los que toman esa bola caliente que va pasando de generación en generación. Bueno, entonces, antes de hacer el primer ejercicio, porque hoy día vamos a hacer un ejercicio donde voy a pedirle 2 papelitos y vamos a ver si ustedes están más, digamos, el sistema que ustedes tienen está más ordenado o desordenado. ¿Quieren descubrir eso? Porque luego, si lo descubrimos, vamos a hacer frases sanadoras y eso es muy bonito. ¿Alguien tiene alguna duda antes de partir? Ya, dale, Mónica, cuéntame. Cuando tú dices que uno tiene que darse su lugar y es la aceptación de lo que es, ¿qué pasa con las emociones de uno? Por ejemplo, ya como hija uno dice, ay, esto no me gusta y quiero sanarlo, pero antes de conocer las constelaciones uno no hacía las constelaciones, solamente uno decía, el psicólogo me tiene que dar una pauta para yo poder trabajar, porque o uno la limpiaba para trabajar. Pero ¿qué pasa con esas emociones cuando no se constela? Porque hablemos de que ahora uno está conociendo eso, pero ya, ¿cómo lo acepto? O sea, ¿no es válido tampoco reconocer ese dolor? Sí, es válido reconocerlo, pero de alguna manera la invitación tiene que ver con que podamos sanar esa emoción, ya sea de rabia, de pena. Uno la puede sanar escribiéndola, haciendo tapping, haciendo el curso Milagro, trabajando con el perdón, trabajando con el Espíritu Santo, trabajando con un cojín y tirarle el cojín al suelo hasta que se pase la rabia. Eso es válido, cualquier alternativa es válida, ¿no? Es decir, es válido sacar la emoción. Si yo siento, por ejemplo, que mamá no estuvo disponible, es totalmente válido tener rabia, es válido sentir que me hizo falta, es válido tener sensaciones de, no sé, de lo que sea, ¿no? De pena, uno puede sacar la emoción, pero a ver, de alguna manera la mirada de Hellinger tiene que ver, igual que lo que dice el curso Milagro, es que de alguna manera este padre y esta madre no nos tocó por casualidad, nos tocó porque con ellos era el tema. Nosotros en algún nivel elegimos esa madre, ese padre para evolucionar. Es como en el curso Milagro se dice, yo quise, ¿no? Entonces, en la medida que yo diga no a mi destino, el destino se hace mucho más pesado. Yo en la medida que diga sí, es como que yo dijera, ok, me toca pasar por esto, esta es la mamá que yo necesitaba para evolucionar, para hacer mi plan kármico, dármico en esta tierra, el nombre que ustedes quieran ponerle da igual, pero más allá que ustedes crean que hay otras vidas o no, es la mamá que nos tocó, ¿verdad? Eso es ineludible, nadie puede negar ese hecho. La mamá que me tocó, es el portal cuántico por el cual yo aterricé a este planeta, ¿o no? Nadie me puede negar eso, ¿no? Es decir, todos bajamos a este planeta por un portal. ¿Cómo se llama ese portal? Mamá, ¿no? ¿O no? Nadie puede decir que no, ¿no? Nadie bajó directo de un extraterrestre, de una nave espacial o de una cigüeña, no. Todos salimos del vientre de mamá acá, todos. Entonces, la mirada del genio tiene que ver, bueno, esta es la mamá que te tocó, esta es, tal cual, sin cambiarla. Esta es. Entonces, es tan matemático como tú le dices sí a esta mamá tal como fue y las puertas se te abren. De la pareja, de la abundancia, del trabajo, etc. Tú le dices que no y la vida se te complica. ¿Por qué? Porque la vida es mamá, la mamá es vida. Porque ¿quién te dio la vida? Es decir, mamá y papá, ¿verdad? Hicieron un embrión y ellos hicieron la semilla sagrada mediante el cual todos llegamos. Pero ¿quién nos tuvo en la guata 9 meses? ¿O no? La mamá. Entonces, por eso Virginia le da mucha importancia a la mamá. No porque ella es un mamón, sino hay que poner un poco humor.
sino porque de alguna manera él habla de que, es verdad, él habla de que todas las mujeres damos nuestra vida cuando damos a luz. Ahora es mucho más moderno, estamos en clínica y todo, pero antiguamente las mujeres morían mucho en el parto. Sí. Entonces, de alguna manera, que típicamente las mujeres damos la vida cada vez que damos la vida a un hijo, literalmente. Uno nunca sabe cuándo llega a la clínica qué va a pasar, tú nunca no sabes si se va a complicar el parto, pero en realidad por eso, en el fondo es dar la vida. Por eso Virginia dice, la mamá te dio la vida, y él dice, a mí también esto me costó entenderlo, y esto yo creo que va cayendo por capas, ¿no? Él dice, la mamá te dio la vida. Eso es lo más grande que alguien te puede dar. Tú no le puedes volver a alguien la vida. Tú se la puedes volver a la generación que sigue, o puede hacer una obra, escribir un libro, plantar un árbol, o tener hijos adoptivos, putativos, o algo, un acto simbólico, pero dar algo a alguien, ¿no? Que es una forma de devolverle, porque tú no puedes devolverle a tu mamá la vida. Entonces él dice, si tu mamá dio la vida, aunque no te haya dado más, él dice es suficiente. Porque a lo mejor fue su destino darte la vida, y a lo mejor que otra persona te criara, darte una opción. Igual te dio la vida. Entonces él dice, bueno, si te dio algo más que la vida, si te dio educación, si te dio hermanos, si te dio una casa, bueno, date por súper agradecido, ¿no? Porque él dice, eso dice él, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, el tomar a mamá y papá tiene que ver con el acto de humildad, de aceptar el destino que nos tocó, con la familia que nos tocó, y decirle sí a esa circunstancia específica. Decirle sí. Y al parecer, cuando uno hace este acto de entrega y decir sí, primero que nada, tú empiezas a ocupar tu lugar. Empiezas a ser visible para ellos, y empiezas a tomar la fuerza que viene de ellos y viene de tu ancestro, porque si de alguna manera tú no tomas lo que te has dado de ellos, todo lo que viene atrás se interrumpe, porque en el fondo hay un tapón ahí, fija. Entonces, sí, entonces eso es lo que pasa. Ya, muchas gracias. Entonces ahora voy a proponerles que hagamos un ejercicio, ¿ya?